Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar, en relación con el provocativo título del vídeo, pues una singladura pues por el pensamiento de Husserl, que es, como muchos de vosotros sabréis, o quienes tengáis conceptos de filosofía contemporánea, incluso de la ultimísima, ¿no? De la filosofía posmoderna, sabréis que Husserl pues, fue uno de los pensadores pues, más preclaros, ¿no? El título tiene verdaderamente pues, una cierta mordiente, ¿no? Y es La Tierra no se mueve. Fue un texto escrito en mayo de 1934, hacia el final de su vida, y el título hace referencia a una perspectiva que Husserl adopta frente a la cosmovisión científica moderna, inaugurada por Copérnico, que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol y se mueve en el espacio infinito. ¿Vale? Es decir, va a dar un giro posmoderno a esa visión moderna, en donde el pensamiento de Copérnico, según el cual es el Sol que ocupa el centro del sistema, ¿vale? Por eso llamado a partir de entonces sistema solar, pues se convierte de alguna manera en algo trascendido al nivel de lo existencial, al nivel del fenomenológico, que se va a convertir para el pensamiento filosófico contemporáneo, en líneas como la de Sartre, como la de Heidegger, como la de otros, en un cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva de la posición del Sol dentro del sistema. ¿Vale? Atención, porque el Sol bien sabemos que representa la esencia, mientras que la Luna representa la existencia. La Luna gira alrededor de la Tierra. La Luna representa aquello que protege la integridad de lo terrenal. Con lo cual, lo existencial está relacionado a la fenomenología porque está relacionado a la Luna. Y la Luna, pues, sí gira alrededor de la Tierra. Y lo que nos llega, pues es simplemente a través de su albedo, a través de su reflejo, la luz del sol, que es una esencia que de alguna manera circula topos hiperuranos, como diría Platón, es decir, más allá del orbe de lo que es consuetudinario, más allá del orbe de lo que es vital, ¿vale? De lo que es vital, que marca transformaciones propias de los entes naturales, ¿no? Entonces, ¿qué significa, hecho este largo excurso, de acuerdo, qué es lo que significa que la Tierra no se mueve? ¿Por qué indica eso el mundo Husserl? ¿Por qué eso es un giro posmoderno que pone a la astrología tradicional geocéntrica en una posición sorprendentemente trascendente en relación con el pensamiento de la modernidad? La afirmación de la Tierra no se mueve de Husserl no se refiere literalmente a que la Tierra no rote o no orbite alrededor del Sol en términos físicos o astronómicos. Lo que hace un Husserl está indicando, está haciendo una afirmación filosófica y fenomenológica, centrada en cómo se nos muestra el mundo en nuestra experiencia directa e inmediata. Para nuestra experiencia cotidiana, la Tierra es la base estable, como comentábamos al principio, fija e inmóvil, desde la cual todo lo demás se mueve o aparece. Esta estabilidad primaria es lo que Husserl llama el arca originaria de la Tierra, ¿vale? Es el punto de partida absoluto desde el cual organizamos todas nuestras percepciones, nuestras acciones y nuestro conocimiento. Entonces, esa manifestación encierra una crítica a la cosmovisión científica moderna. Husserl cuestiona cómo la ciencia moderna, la astronomía copernicana, las matemáticas, la física moderna, reemplazó esta percepción inmediata y segura de que el mundo es algo sólido y algo fijo, con una interpretación teórica. Desde Copérnico entendemos la Tierra como un objeto más dentro de un universo infinito en movimiento. Esta visión científica exacta y matemática sustituye la experiencia inmediata, concreta y vivencial del mundo. Husserl sugiere que este cambio, interpretar a la Tierra como un objeto móvil y secundario, produjo una transformación radical en cómo entendemos el mundo y nuestra existencia. El objetivo de Husserl no es refutar la astronomía o la física moderna, sino recuperar la experiencia primordial que antecede a cualquier explicación científica. La fenomenología busca regresar al modo básico y original en el que el mundo aparece ante la conciencia antes de cualquier explicación científica. Quiere decirse que entronca con nuestra experiencia de las cosas. El existencialismo va a venir a decir que es nuestra experiencia de las cosas la auténtica realidad del mundo, no ese nivel en el que hablamos de la cosa en sí o del ser abstracto, que es lo concreto, aquello que performa en nuestra experiencia
la vivencia de lo cotidiano. Husserl quiere investigar el origen fenomenológico, la experiencia originaria de la corporalidad, de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio cuerpo vivido, no de nuestro propio cuerpo teorizado o teorizante. El espacio y la naturaleza misma es el objeto sobre el que quiere centrarse en su fenomenología Husserl antes de convertirse en objeto de la ciencia exacta. Entonces, el texto del que estamos hablando, La Tierra no se mueve, es representativo de la llamada fenomenología genética. ¿Qué quiere decirse? Es un concepto fenomenológico que estudia cómo surge originariamente nuestra experiencia del mundo de la conciencia, ¿vale? Husserl esboza los primeros pasos hacia una ontología del mundo de la vida, lo que él llama Lebenswelt, ¿de acuerdo? Que es el mundo cotidiano, inmediato, donde vivimos, actuamos y adquirimos nuestras certezas básicas, ¿no? Este mundo de la vida es el verdadero punto de partida para comprender cualquier conocimiento más elaborado, como por ejemplo la ciencia. En la famosa obra La crisis de las ciencias europeas, que es un texto anterior, Husserl criticaba la idea de la ciencia moderna desde la perspectiva de Galileo enfatizaba cómo la matematización del mundo se convierte en el mundo mismo, ¿no? Entonces lo que indica Husserl es que la matematización del mundo en realidad lo que hizo fue distorsionar nuestra comprensión original. Es decir, no produjo lo que yo llamo una postura. ¿Mm? Es como que nosotros adoptamos desde esa perspectiva centrada en las matemáticas una actitud forzada ante la realidad, forzada por la función del intelecto, que decide asumir pues no una porción relacionada pues con nuestras propias necesidades, sino con criterios que están más bien relacionados con nociones de índole abstracta, ¿no? Husserl va más atrás de Galileo, cuestionando directamente la hipótesis astronómica de Copérnico como el momento en que empezó esta transformación. Cuando Copérnico ubica el Sol en el centro del sistema, es cuando de repente ingresamos a esa perspectiva descentrada de la realidad, centrada, ¿de acuerdo? Lejos de nosotros y de nuestro propio cuerpo, más centrada en nuestro intelecto, ¿vale? Este manuscrito, pese a ser muy breve, expresa claramente la preocupación de Husserl en sus últimos años por recuperar el fundamento seguro y original del conocimiento humano. Cuestiona, para él es muy importante cuestionar, cómo el conocimiento científico moderno pudo oscurecer la comprensión original, intuitiva y vívida del mundo. Invita a una reflexión radical sobre cómo conocemos y experimentamos el mundo. Entonces, bueno, el texto es complejo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues nos va a llevar tiempo y un diálogo entre nosotros importante desentrañar todo ello. Entonces, en resumen, y respecto de lo que vengo explicando, Husserl no niega la ciencia, sino que plantea cómo la interpretación científica del mundo reemplazó nuestra experiencia inmediata, primordial y vivida, ¿no? El propósito del texto y en sí de la teoría, porque a nosotros no nos interesa tanto el aspecto libresco, sino cómo eso se puede traducir pues en el ámbito de nuestras motivaciones, una más plena comprensión acerca del fenómeno astrológico, es investigar fenomenológicamente cómo el mundo nos es dado en primera instancia, antes de aplicar cualquier teoría científica. La frase "la Tierra no se mueve" es una metáfora filosófica para indicar que nuestra experiencia cotidiana toma la Tierra como referencia fija e inmóvil desde la que partimos para comprender todo lo demás. Muy bien. Pero yo voy más allá. Yo pienso que en realidad no es una metáfora. En realidad hay que entender que cuando nosotros percibimos el mundo, lo percibimos según nuestras propias categorías. La distorsión de la categoría a través de la percepción determina qué es el saber exacto de la ciencia, y no es más el ámbito de la ciencia que una derivación. El concepto primordial y fundamental acerca de cómo está organizado el mundo no tiene ningún orden ontológico prevalente. Nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y la cuestión es, ¿de qué otra manera podríamos verlo? Muy bien.
Cuando decimos, por lo tanto, nosotros, ya no entrando en el texto de Husserl, sino en nuestra propia digresión, cuando nosotros decimos que la Tierra no se mueve, no estamos recurriendo a una metáfora poética, sino a la literalidad de la experiencia directa. En términos fenomenológicos, la Tierra es y siempre ha sido el punto de referencia absoluto de toda experiencia vivida. Es desde ella y sobre ella que organizamos nuestras percepciones. Hay que señalar que nuestro conocimiento científico no es otra cosa que una derivación, una interpretación secundaria basada en una categorización matemática y abstracta de nuestra experiencia originaria. Por lo tanto, lo que hace la ciencia es transformar lo inmediato y, desde su concreción, elevarse en algo mediado por conceptos abstractos, lo cual quiere decir que todo lo que tiene de concreto el ámbito abstracto de la física y de las ciencias lo obtiene precisamente esa percepción fundamental de que la Tierra no se mueve. Cuando decimos que vemos el mundo como somos, estamos expresando la tesis husserliana central. La percepción humana está inevitablemente mediada por estructuras subjetivas o categorías que constituyen nuestra conciencia. Entonces, el mundo como lo experimentamos está configurado por esas estructuras fundamentales, no según los criterios de la ciencia, sino en función de los criterios de esa certeza fundamental que no podemos poner en duda. Y es eso lo que determina qué es relevante, qué es estable, qué es móvil o inmóvil. Desde esta perspectiva fenomenológica, el mundo tal y como es en sí mismo, independientemente de nuestra percepción, es inaccesible. Lo que experimentamos es un mundo humano construido fenomenológicamente desde nuestro punto de vista. No tenemos otra forma posible de verlo porque cualquier percepción está ya siempre filtrada por nuestra subjetividad. Nosotros caminamos sobre la Tierra como si la Tierra fuera fija. ¿Me explico? Incluso cuando pensamos sobre nuestros pies. Y los pies pues están sobre la Tierra. Y la Tierra está debajo y el cielo está arriba. Es una cosa que no podemos soslayar, sea o no sea cierto. Desde una perspectiva contraintuitiva. La perspectiva contraintuitiva de la ciencia, ¿no? El orden ontológico no tiene precedencia alguna sobre este orden fenomenológico primario. Es decir, el ser, en este sentido, el ser solar, no tiene ningún orden de precedencia frente a su reflejo en lo lunar, frente a ese orden fenomenológico primario. Donde veamos luna, en términos astrológicos, hablaremos siempre de fenomenología primaria, lo que yo llamo la luna genérica, ¿vale? Estas son las condiciones para nuestra existencia, mero hecho de vivir en el orden natural. La ciencia no describe la realidad absoluta, sino que describe una realidad organizada según categorías específicas derivadas de esta experiencia primordial de lo concreto. Por lo tanto, cuando Husserl dice que la Tierra no se mueve, está simplemente afirmando que nuestro punto de vista inmediato y original, el único verdaderamente accesible para la experiencia humana, es precisamente ese, una Tierra que desde nuestra perspectiva vivida permanece inmóvil. El fundamento de la experiencia es la experiencia primera. ¿Hubiéramos podido llegar a contemplar el universo desde esa perspectiva contraintuitiva si no hubiéramos tenido la base del conocimiento inmediato? Esa es la gran pregunta. La base del conocimiento inmediato es el fundamento sobre el que podemos edificar todo lo demás. Por lo tanto, el conocimiento primero, la condición de posibilidad para que se den todas las formas de conocimiento ulteriores, es precisamente esa experiencia directa. Todas las formas de conocimiento ulteriores son mediadas y desde ese punto de vista, siendo mediadas, están solamente en función de su validez momentánea. Y ya la misma ciencia, y ese es un detalle muy importante, se basa en el principio de que un conocimiento que no es falsable no es verdadero conocimiento científico. Con lo cual, hasta cierto punto, damos por sentado a priori que tan falsa es la interpretación acerca de que la Tierra se mueve como la de que la Tierra no se mueve. Con la diferencia de que el que la Tierra se mueva es una condición de necesidad previa a poder concebir que la Tierra, como en cualquier otra modalidad de la experiencia concreta, pues pueda moverse alrededor de otro centro. ¿Me explico? Muy bien. No sé si tiene sentido. ¿Tiene sentido? El fundamento original del conocimiento es la experiencia inmediata. La experiencia vivida directamente antes de toda mediación conceptual, antes de toda teoría. Y esa experiencia inmediata es el suelo primordial sobre el cual podemos luego construir cualquier tipo de conocimiento. Sin esta experiencia primaria,
sin esta experiencia primera, sin este anclaje directo en lo inmediato, sin nuestra luna, que es la que nos nutre, el filtro, la matriz en la realidad, dentro de la cual nosotros pues nos movemos sumergidos, acordados de lo que comentábamos pues acerca de Piscis, ¿no? Piscis representa lo real, representa un océano en el que nos movemos pues con aparente libertad, en el seno de un caos, ¿no? El caos primordial, eso que también está muy presente en la física, en moderna, el famoso mar de Dirac, del que emergen pues las partículas elementales, pues a través de ese bullente caos original, ¿vale? Ese caos original es el caos de lo real. Nosotros, para movernos en este espacio, también como hemos comentado en otros vídeos últimamente, debemos adentrarnos o surcar lo imaginario, ¿no? Que es el ámbito del cuerpo tangible. Sobre ese caos primordial nace el racionalismo. Sobre el racionalismo, pues los conceptos propios de la modernidad, como la teoría copernicana, que surge como una interpretación secundaria que parte de nuestra experiencia de lo real y de lo cotidiano, mediada conceptualmente. Y su valor reside únicamente en su utilidad momentánea o provisional para describir el mundo, no lo olvidemos. Y no pretende tener la verdad absoluta. Es declarado por parte de los científicos en el desarrollo de sus teorías que sus concepciones son concepciones provisionales, que además, para ser válidas en términos científicos, tienen que ser, pues, de alguna manera, deben contener cláusulas que permitan su falsación, por lo tanto, que permitan demostrar eventualmente las condiciones bajo las cuales quedaría impugnado el valor de la teoría, ¿no? La ciencia, especialmente en el marco contemporáneo, lo asume explícitamente. Asume que la validez del conocimiento científico depende de que pueda ser probado falso, ¿vale? Y esto implica que cualquier conocimiento científico, por definición, acepta de entrada su posible falsedad o el hecho de que necesariamente va a tener que ser corregido en el futuro. Entonces, desde esa perspectiva fenomenológica, la de Husserl, resulta tan válido, tan falso decir que la Tierra se mueve como decir que no se mueve, ya que ambas afirmaciones dependen de la modalidad específica desde la cual se experimenta o se conceptualiza el fenómeno. Básicamente, el modo en que tu cara se mueve cuando te pegan una bofetada depende de dónde viene la bofetada. Si la bofetada viene a la derecha, tu cara va a ir hacia la izquierda. Si viene desde la izquierda, tu cara va a ir desde la derecha. Y además conviene, porque si no fuera realmente, pues es que la mano te hubiera atravesado de parte a parte. ¿Me explico? Es la relatividad expresada, pues como lo hace en bruto alguien con una luna en Tauro ascendente, ¿no? Básicamente a través del cachetazo, ¿de acuerdo? Porque Tauro ya sabemos que recibe muchos cachetes, ¿no? Precisamente por estar gordito. Sin embargo, la diferencia crucial está en que la percepción directa, inmediata, el que la Tierra no se mueve, y esa es la posición privilegiada que me hace decir, o que le hace decir a Husserl, mejor dicho, que la Tierra no se mueve contra el upper si mueve propio de Copérnico, que dijo, y sin embargo se mueve, ¿no? Ante el Tribunal de la Inquisición. Pues bueno, Husserl viene a decir que no, ¿no? Es condición previa, por lo tanto, establecer para que posteriormente podamos concebir mediante mediaciones conceptuales que la Tierra que sí se mueve, ¿no? O dicho de otro modo, sin la experiencia originaria e inmediata de la estabilidad de la Tierra fija, como base de nuestra vida cotidiana, jamás hubiéramos podido llegar a desarrollar una teoría contraintuitiva como la del movimiento terrestre. En definitiva, esta reflexión da en el corazón del planteamiento de Husserl. No es que la experiencia inmediata sea falsa frente a la verdad científica posterior. Más bien, la experiencia inmediata es precisamente el fundamento necesario para cualquier teoría científica posible. Por eso, toda ciencia, por más exacta que sea, está en deuda permanente con ese suelo primordial e inmediato que constituye el mundo en el que vivimos. Hay que tener en cuenta que en el proceso de desarrollo de nuestra vivencia existencial, cuando el corazón está de acuerdo con la mente, el juego termina.
Entonces, cuando el corazón y la mente están en pleno acuerdo, desaparece la tensión que impulsa el juego de la conciencia. Necesariamente las condiciones previas, esenciales y básicas, como que la Tierra no se mueve, necesitan el cuestionamiento. La mente cumple, por lo tanto, en ese rango, la función de poner en duda lo que es experiencia real, cotidiana y fundamental. Esa tensión, esa distancia, es justamente lo que mantiene la vida en movimiento. Cuando ambas dimensiones se reconcilian totalmente, el juego pierde su razón de ser. Ya no queda nada más que resolver, nada más que descubrir, nada más que explorar. Por eso, en el fondo, necesitamos esa tensión entre nuestra experiencia cotidiana y el ejercicio de ponerle nombre. Esa contradicción entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que sabemos y lo que intuimos. Porque mientras exista una discrepancia siempre habrá movimiento, búsqueda y creación. Es cuando llega el acuerdo perfecto entre el corazón y la mente, llegamos al reposo absoluto, a una suerte de nirvana interior. Y ahí es cuando comprendemos que paradójicamente lo que siempre buscamos no fue la solución definitiva, sino un pretexto para mantenernos en el camino y por lo tanto buscar la riqueza que aporta el camino mismo. Cuando el corazón está de acuerdo con la mente, el juego termina. Eso se vincula profundamente con el texto de Husserl sobre la Tierra como fundamento inmóvil y la fenomenología del conocimiento inmediato frente al conocimiento inmediato. Husserl afirma que la experiencia inmediata, esa percepción originaria que tenemos del mundo tal y como lo vivimos, es el fundamento indispensable del conocimiento. Esa percepción inmediata sería el corazón, en la metáfora que he empleado. Lo vivido directamente, lo sentido como certeza plena y sin cuestionamientos. El conocimiento mediado que proporciona la ciencia, por ejemplo, el sistema copernicano o cualquier modelo conceptual, sería la mente, es decir, la racionalización o categorización conceptual, la elaboración que hacemos sobre esa experiencia inmediata. Mientras corazón y mente, experiencia inmediata y mediada, están en tensión o en desacuerdo, la búsqueda continúa. Seguimos intentando reconciliar nuestra percepción directa del mundo con nuestras teorías abstractas sobre él. Pero cuando llegamos a un acuerdo absoluto entre la experiencia inmediata, el corazón, y la explicación mediada o conceptual, la mente, el juego termina. Desde la perspectiva fenomenológica de Husserl, este acuerdo significaría que ya no hay nada más que explorar, porque la realidad inmediata y nuestra interpretación intelectual coinciden plenamente. Ya no queda brecha, ya no queda distancia ni duda que impulse una búsqueda de cualquier tipo, y mucho menos la búsqueda interior. Entonces nosotros, como seres humanos, necesitamos la tensión del cuerpo. El cuerpo es un cuerpo tenso. Hay que tener en cuenta que el cuerpo es energía trabada. Es una energía que está trabada. La tensión, por lo tanto, del cuerpo se expande a través de la experiencia inmediata y las teorías mediadas. En su dialéctica son constitutivas del conocimiento humano. La resistencia del cuerpo a ser categorizado. Ese es el punto que de alguna manera motiva al cuerpo y de alguna manera es capaz, en último término, de movilizar nuestras energías. Si la fenomenología resalta tanto la experiencia inmediata, es precisamente porque la ciencia había privilegiado demasiado lo mediado, olvidándose de los hechos concretos y evidentes de la vida cotidiana. Por lo tanto, queda bien claro que el objetivo no sería tanto llegar a una verdad definitiva, un cierre total, sino comprender que la riqueza del conocimiento se encuentra precisamente en la tensión. Atención, atención, acto de tensionar, acto de poner nuestro foco en las cosas. Al igual que la vida, el conocimiento humano vive y evoluciona porque siempre existe una diferencia entre lo que sentimos, la experiencia directa, y lo que pensamos. Husserl, con su crítica de la cosmovisión científica, nos recuerda que debemos retornar una y otra vez al mundo de la vida para revitalizar nuestra comprensión del mundo. El punto es muy importante. Ese banco al que nosotros tenemos que volver una y otra vez es el banco de los signos de agua, es el elemento agua, es el reservorio en sus tres planos. Eso lo hablamos en su momento, Piscis, Cáncer y Escorpio, ¿vale? Esa experiencia basal es sobre la que vamos a realizar más adelante el desarrollo pleno de toda esta teoría. Vamos a ver cómo eso nos va a permitir entender la sucesión de los signos en el zodiaco
y abordar una perspectiva evolutiva acerca del desarrollo cosmológico y cosmogónico del universo desde la perspectiva de la astrología tradicional. El corazón, por lo tanto, representa la experiencia inmediata y la percepción directa. Y la mente nunca llega totalmente a un acuerdo completo y definitivo. Hacerlo, establecer esa compensación en relación con lo concreto, implicaría el cese mismo de la fenomenología y en sí, pues, el fin del juego filosófico. Entonces la fenomenología existe y tiene sentido, porque hay una tensión permanente entre la experiencia inmediata y el conocimiento mediado. Por lo tanto, si llegara al acuerdo total entre el corazón y la mente, el juego fenomenológico concluiría. Se perdería la riqueza del propio proceso vital y cognitivo que constituye la esencia de nuestra existencia humana. Fijaos que aquí estamos viendo el giro posmoderno. El giro, precisamente, que nos habla acerca de nuestra civilización, de la civilización en su estadio actual de desarrollo. La posmodernidad es la irrupción de la experiencia de lo cotidiano sobre la que se pone en pie nuestra percepción racionalista del mundo y del universo. Lo que nos está indicando la posmodernidad es que existe un sustrato, el sustrato del inmediato, que es nuestra experiencia y corresponde a la realidad de lo que las cosas son para otros y para uno mismo. Y frente a la noción neuménica, que habla del ser como algo que es solamente para sí. ¿Vale? Bien. Ahora voy a hacer una parte que pensé, a desarrollar una parte que pensé que bien podría ser un vídeo independiente. Se trata de una serie de alusiones etimológicas que alguien podría pensar que están más bien en el campo de un juego de palabras, ¿no? Y en el fondo son vías para acceder a estas cuestiones a través de lo que frente a lo que parecemos decimos realmente cuando empleamos determinados conceptos. Debemos establecer la diferencia entre la mente, o el mentar, invencionar, como orden del argumento en la ciencia, y lo mentado, que es acorde, cors cordis, lo que llamamos el corazón, la base de la experiencia. Es decir, el acuerdo es aquello que está según nuestro propio corazón establecido. Lo que llamaríamos el corazón, la frase que empleaba anteriormente. Mientras que el mentar, el mencionar, que es aquello que hace la mente, es el desarrollo de aquellas cosas a las que he llegado por acuerdo. Al hablar del acuerdo no estoy hablando de un punto en el cual arbitrariamente llegamos a un punto en común en una discusión. No estoy hablando de la conciencia del otro a través del argumento en la que hace gala el principio sustanciado en el zodiaco por Libra. No. Estoy diciendo el acuerdo es la comparecencia del hecho físico en nuestras vidas, la terrenal. El percibir la tierra como algo que no se mueve, que está debajo de nuestros pies, que nos da consistencia, es acorde a la experiencia. Acorde a la experiencia, acorde, cordis, de cordis, corazón. Vamos a establecer, por lo tanto, la diferencia entre mentar, que es mente, y lo mentado, que es acuerdo y, por lo tanto, corazón. Cuando hablamos de la mente, del acto de mentar, estamos refiriéndonos a un proceso activo de la conciencia, que implica señalar algo, representarlo conceptualmente, nombrarlo, categorizarlo o argumentarlo. En definitiva, es un acto mediado por el pensamiento, por el lenguaje o por la lógica que nos permite articular discursos científicos y filosóficos. Es decir, la mente está en el orden del discurso, del discurrir. La mente implica siempre una distancia entre el sujeto que piensa y lo pensado, porque utiliza categorías conceptuales y simbólicas para hacer referencia al mundo. Acordaos lo que comentábamos ayer
acerca del signo de Géminis y del estadio de Géminis. Mencionar sería justamente ese acto discursivo explícito por medio del cual traemos a la conciencia algo objetivo o un concepto. El acto de mencionar implica un distanciamiento, implica una separación entre lo dicho y lo vivido directamente. Lo mentado, sin embargo, está relacionado con el cors, con el cordis. Lo mentado, aquello a lo que apunta la mente, se refiere a la realidad vivida directamente. El corazón mismo de la experiencia primordial, aquello que está acorde con nuestra vivencia inmediata, lo que sentimos con absoluta certeza existencial. Esta base experiencial no es mediada conceptualmente, está de manera directa, plena, sin distancia reflexiva. Por eso decimos que lo mentado pertenece al ámbito del cordis, corazón, porque es donde reside la certeza vivencial más profunda e indiscutible y la raíz de toda experiencia humana. Nuevamente, no estoy hablando en términos tomísticos, ni mucho menos, porque precisamente Santo Tomás y el racionalismo medieval trató hasta cierto punto de elevarse sobre esas convicciones. La convicción de la fe, de acuerdo, pues es algo que se da, por supuesto. Sobre la convicción de la fe está el argumento y las pruebas de la existencia de Dios, que es separarse de Dios. Es decir, para demostrar su existencia necesitamos separarnos de Él, lo cual hasta cierto punto es como refutarle, ¿no? O sea, tratar de probar a Dios racionalmente es la mejor manera de refutar lo que es vivencialmente, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de un criterio ni medieval ni racionalista en el sentido en que se aporta en la modernidad. Estamos hablando de posmodernidad. Ese detalle es muy interesante mencionarlo y subrayarlo. Estamos hablando desde lo más novísimo dentro de la trayectoria del pensamiento, que paradójicamente, a través de Heidegger, existencialista, ontológico, muy marcado, Heidegger lo indica de forma muy enfática, se trata de recordar el ser como la experiencia primordial. Heidegger dice que debemos recordar al ser como era previamente al acto fallido platónico. ¿Me explico? Es decir, como lo era para los antiguos griegos que veían en la naturaleza lo divino y en la plena comprensión de la naturaleza el proceso a través del cual pues se da el pensamiento y la experiencia del ser. Lo que dice Heidegger como existencialista es que hemos olvidado esa experiencia primordial, que es exactamente lo que decimos los astrólogos tradicionalistas, que hemos perdido la conexión con nuestro ser vivencialmente experienciado a través y escenificado en el descubrimiento de la astrología clásica, de la astrología helenística. Entonces, la ciencia utiliza el orden del argumento desde la mente. Lo mentado corresponde al fundamento fenomenológico, que es el fundamento del inmediato que sostiene toda la ciencia, aquello que experimentamos con certeza absoluta antes de cualquier conceptualización o argumentación científica. Por lo tanto, en términos fenomenológicos, la mente, mentar, mencionar, siempre está un paso atrás respecto de lo mentado, el cordis, el corazón, porque depende de la experiencia primera que no necesita ser mencionada para existir. Simplemente es. Es el corazón, lo mentado, es la certeza absoluta, inmediata y no mediada, por lo tanto, sobre la cual podemos posteriormente construir cualquier discurso racional o científico, es decir, cualquier acto de la mente. De este modo, mientras que el acto de la mente es un derivado, lo mentado siempre es la base primaria y absoluta de toda experiencia que podamos tener. Todo ello nos lleva a ver toda esta dimensión pues en su principio más podemos tirar de la beta. Podemos ir a sacarle punta a todas las palabras que hemos estado utilizando y veremos cómo empezarán a surgir de manera orgánica, maravillosa, pues una profusión de lo que dirían los hortelanos de la ciencia ortodoxa, malas hierbas. Vamos a ir viendo cómo la tierra empieza a producir pues sus frutos de manera aparentemente desorganizada, y empezaremos a ver cómo las plantas en su diversidad empiezan a cubrir de maleza todo el campo del pensamiento. Vinculémoslo, por lo tanto, con la evocación de los signos de agua en el zodiaco
que se corresponden a repositorios donde se acumula la energía de la que en cada ciclo se toma lo mentado. En Cáncer, por ejemplo, un banco propio, memoria de uno mismo. En Escorpio, el depósito de la energía del otro. Y en Piscis, el depósito de la energía universal. La memoria, que es lo que representa el agua, sería el sustrato en esos niveles, es decir, lo mentado. El aire sería mentar, de ahí proviene la palabra alimentar, dado que los signos de aire preceden a los signos de agua. La función del aire es alimentar lo relacionado con lo terrenal para volverlo a sumergir en las fuentes primordiales, ¿no? Si yo leo un libro, al leer un libro accedo a la conciencia. Esa conciencia es conciencia de sí. A través del libro accedo a la conciencia de sí. Y es a través de la energía que conecta esa conciencia de sí con lo universal, Géminis Piscis, que yo accedo a un nivel en donde puedo reconocer en mí ese depósito de la verdad universal. Y ese reconocerlo en mí es Cáncer, ¿no? Es lo que ha hecho el libro en su dimensión lingüística, ha sido alimentar esa memoria individual, introduciendo la energía de lo universal en el ámbito de mi ser. ¿Mm? Y es ahí donde aparece Cáncer rutilante, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer ya como último ejercicio, porque ya llevo hablando casi 36, 37 minutos. Tengo aquí un reloj que me chiva continuamente, pues, cuánto tiempo es el que llevo hablando con vosotros, porque no quiero propasarme, ¿vale? Cosa que resulta bastante fácil para mí, propasarme, porque tengo, pues ya, como muchos de vosotros sabéis, un Sagitario verborreico, ¿no? Sagitario verborreico, un Mercurio sagitariano. Los signos de agua, un momento, porque creo que me voy a quedar me voy a quedar sin batería. Y eso sería, pues, catastrófico. Bueno, catastrófico para mí, claro. Para vosotros, pues a lo mejor, incluso para alguno que haya caído despistado, un alivio, ¿no? Bueno, como estábamos comentando, vamos a dar culmen a esta reflexión en ese punto, que creo que es un punto bastante álgido. Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, son precisamente, como estoy comentando, como estoy tratando de evocar, repositorios o depósitos donde se acumula energía. Estos signos representan en la astrología tradicional aquello que permanece como un sustrato, como reserva vital fundamental. Representa la experiencia vivida directamente y guardada en diferentes niveles, en línea a lo que estábamos comentando al mencionar el texto de Husserl, ¿no? El cáncer es el depósito de la energía personal. Representa la memoria propia, la experiencia personal inmediata, el cordis propio, el corazón propio. Es la base individual de lo mentado, la experiencia inmediata que yo tengo de mí mismo, lo que soy en mi interior. Y por lo tanto, Cáncer es la primera experiencia de lo que es mío. Escorpio es el depósito de la energía del otro. Es la memoria relacional. Es aquello que experimento en contacto profundo con lo ajeno. Lo mentado aquí no es solo mío, sino que es aquello que recibo o absorbo del otro. La experiencia inmediata incluye ahora la experiencia del otro, la experiencia emocional compartida. Piscis representa el depósito de la energía universal y representa la memoria colectiva y trascendente, aquello que Jung denomina de un modo un tanto aparatoso el inconsciente colectivo. Y representa la experiencia directa de la totalidad. Lo mentado en Piscis es ya cósmico, inmediato y universal. Fijaos que lo alimenta Acuario. Yo recuerdo lo que implica Acuario. Pues lo hemos comentado en otros vídeos anteriores. Os remito a ellos porque en ellos damos pues buena cuenta, quizás incluso hasta de un modo pues machacón y un poco reiterativo, lo que representa Acuario, ¿no? Piscis representa la experiencia primordial y absoluta de unidad. Es un cordis colectivo y es un cordis cósmico. Es un corazón, es el corazón del universo.
es el mar de Dirac, o el campo Akasha, o campo Phi, también denominado por la física cuántica, ¿no? En síntesis, los signos de agua guardan esa energía inmediata pura, directa, lo mentado, que es memoria viva en distintos niveles, ¿no? Hablemos, por lo tanto, del aire como mentar, como el alimento del espíritu, que son las letras, las palabras. Mediación previa. La función de los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, al preceder a los signos de agua, sería la de introducir la mediación racional y el proceso de pensar, nombrar y argumentar. Argumentar. Mentar. Nuevamente. La mente. Los signos de aire representan el movimiento del pensamiento, la mediación simbólica, lingüística o conceptual que da forma y estructura a la experiencia inmediata. Son actos de la mente que anticipan lo mentado, el agua, y le dan una configuración conceptual. Alimentar es, por lo tanto, un juego de palabras muy geminiano que enfatiza cómo el pensamiento conceptual, el aire, alimenta, prepara o precede la reserva energética inmediata. Nos apercibe de que algo hay en nuestro trasfondo que pugna por surgir, ¿no? El aire argumenta, clasifica, estructura, pero sobre todo anticipa lo que luego será incorporado a la memoria vital como experiencia vivida. El agua. El aire, por lo tanto, es explicación, explegar. Significa abrir lo que está plegado. La opción del aire, por lo tanto, el aire como conciencia de sí, lo que denominamos Géminis, desdobla la experiencia inmediata, que es lo mentado, el agua, en conceptos claros organizados discursivamente. No es un proceso directo, es un proceso que pasa a través, pues, de la ruptura del falo sobre el sello de lo imaginario, que es la Tierra. Es decir, no llegamos gratis, llegamos pues a través del impulso del fuego, atravesando la Tierra, atravesando el cuerpo. Y ahí accedemos al nivel de lo racional y de lo abstracto. Luego, evidentemente, eso va a ser un acto fallido, porque el tener un concepto de la realidad, si no hay una discordancia, pues se vuelve un juego, se vuelve el final del juego. Por lo tanto, pues nos mata, nos cristaliza. Necesitamos que una vez obtenida la certeza de la conciencia de uno mismo, ser uno mismo sea simplemente algo a lo que hay que entregarse para llegar más allá, acceder al campo del otro, que ya lo veremos cuando veamos el paso a través de Cáncer al acceso al Leo, que es básicamente pues el signo en donde la voluntad es la voluntad del corazón, ¿vale? El cordis. Y a través de eso el reconocimiento pues, de la experiencia del otro a través de la lógica, ¿no? A través del diálogo. El diálogo en el que ya no nos damos importancia a nosotros mismos como en Géminis. Es un diálogo autorreferencial, el diálogo de Géminis, aunque se produzca sobre la discordia, ¿de acuerdo? En Libra el proceso se invierte. En Libra dejo de ser yo importante mi conocimiento o la adquisición de la conciencia para mí y empieza a ser más importante la adquisición de la conciencia para el otro. Lo que comentábamos el otro día acerca de la luna en Libra. Es esa muchacha, de acuerdo, que viene y te pregunta si su novio le quiere. Te hace una pregunta horaria. Y tú le dices, pero bueno, vamos a ver. Que él te quiera o no te quiera, ¿eso qué importa? Imaginemos que te quiere. Imaginemos que te quiere, que te adora, que te considera un ser trascendido, un ser transfigurado, te considera un ángel del cielo caído a la tierra. Si tú no le quieres a él, si tú no le quieres a él, el hecho de que él te quiera a ti es un incordio, no acuerdo, incordio. Vemos por dónde vamos al usar las palabras. La profunda sabiduría que hay en ellas. Libra dice, lo más importante es saber si el otro me quiere. Mientras que en Géminis lo importante es si en la experiencia de lo imaginario el amor es un amor que pueda reconocer en mí a través de la luz del conocimiento. Los signos de aire son los signos del amor.
del amor que en su dimensión más elevada. La dimensión que hemos comentado también en otro vídeo, cuando estábamos hablando acerca del agape, ¿no? El agape, el plano más sublime del amor, ¿no? Que está por encima de la amistad, la filia, ¿de acuerdo? Y por encima también del eros, y sobre todo por encima de la epitimia, ¿no? Que es aquello que hace mención Tauro. El aire es explicación, explegar, desdoblar la experiencia inmediata y hacerlo en conceptos claros, organizados discursivamente. Es un retrotraerse continuamente desde lo inmediato a la explicación racional, justamente como comentábamos, es mencionar y categorizar. Por lo tanto, ahí ingresamos directamente en la dialéctica del agua y del aire y la fenomenología husserliana, que es por donde hemos empezado. La energía, la memoria inmediata, lo mentado en los signos de agua, es el fundamento absoluto del conocimiento fenomenológico inmediato. Esa base del mundo de la vida, Lebenswelt, de la que hablaba Husserl. El aire, en cambio, corresponde al orden argumental de la mente, es decir, al conocimiento científico racional, que se nutre continuamente de la experiencia inmediata, pero siempre la explica, es decir, la desdobla y despliega conceptualmente. La dialéctica husserliana, experiencia inmediata versus conocimiento mediado, es exactamente la dialéctica que situamos en nuestro discurso, en el que estoy aquí acercándoos. Refiere al agua, cordis, memoria inmediata, y aire, mentar, mencionar o racionalizar. Por lo tanto, esta vinculación, desde mi punto de vista, es clara y sólida. Los signos de agua, desde la astrología tradicional, son precisamente los niveles donde se almacena la experiencia directa, la experiencia fenomenológica, lo mentado. Mientras que los signos de aire cumplen la función dialéctica de mentar o del orden racional argumental que anticipa y estructura esta experiencia. Esto refleja, en términos astrológicos y fenomenológicos, exactamente el planteamiento husserliano. Toda teoría racional se basa siempre y necesariamente en un sustrato fenomenológico inmediato e indudable, el agua, que es el fundamento absoluto de toda experiencia posible. Bueno, a partir de esto, que es en sí un programa fundamental, que entiendo que puede dar lugar a una plena comprensión, que pararse a pensar en todo esto que hemos estado comentando, primero yo mismo, a lo largo de los próximos días vamos a ir hablando pues, de todas estas distintas dimensiones, para ver por qué la astrología es una astrología que sigue defendiendo pues, la experiencia de lo precopernicano. Ha sido un placer interactuar con vosotros en otro vídeo más y espero que os haya sido de utilidad. Suscribiros si no si habéis venido aquí caídos del cielo. Y si sois de la cuerda, si estáis acordados o vuestro corazón está conmigo, si estáis incardinados y por lo tanto incordiados, pues dadle un like. Decidme que os gusta y comentad si os nace del corazón. Por lo tanto, bueno, hasta dentro de un rato o hasta mañana, en que seguiremos desarrollando estas y otras cuestiones. Buenas tardes.